Qué bonita la oración de Concha. Amén. 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 No pide solo por Juan Antonio, pide por todos los predicadores. Y desde luego todos los predicadores necesitan de oraciones. Voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 11. No te sientas. Once, 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. María, la hermana de Lázaro, del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando la voz, dijo a lo alto: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Cuántos de vosotros han leído Atrio esta semana? El Atrio que manda Juanjo. Juanjo, muchas manos que no se levantan, ¿eh? Por eso voy tachando. En el Atrio de esta semana hablaba del noviembre, el llamado mes de los muertos y de los difuntos. México. ¿Por qué morimos? El autor de la epístola a los Hebreos dice: está establecido a los hombres que mueran, hombres y mujeres. No dice cómo, ni a qué edad, ni de qué forma. Lo que dice es que todos hemos de morir. Y yo junto este versículo con otro de Eclesiastés. Salomón dice: no valen armas en esta guerra. Está establecido a los seres humanos que mueran, y no valen armas en esta guerra. ¿Qué guerra? La batalla que tenemos contra la muerte desde el día que nacemos. Un día más de vida es un día que nos acerca más a la muerte, y esto no podemos evitarlo. No valen armas en esta guerra.
Es decir, que la muerte es la batalla final en nuestra vida. Si se pudiera parar la muerte, ¿pensáis en lo que Ortega, me refiero al hombre más rico de España, con más de 15.000 millones de euros, podría hacer? El gallego, si se pudiera parar la muerte, ese hombre y miles como él en todo el mundo pararían la muerte. Pero qué sabia es la Biblia. No valen armas en esta guerra. Está establecido que muramos y hemos de morir. Hay un pequeño poema francés que dice: on entre, on crie, et c'est la vie. On crie, on sort, et c'est la mort. Entramos, gritamos, y es la vida. Gritamos, salimos, y es la muerte. Es el grito que va desde la desde la cuna a la tumba. Dice aquí que ante la tumba de Lázaro, Jesús clamó a gran voz. Yo le he puesto a este tema un grito ante la muerte. A gran voz. ¿Qué voz tenía Cristo? ¿Lo habéis pensado? Porque los evangelios dicen que en alguna ocasión habló a 5.000 personas. Y no estaba Juanjo para ponerle un micrófono, como me ha puesto a mí, para hablar a 5.000 personas. ¿Qué voz tendría Cristo? Y otra vez, acerca de la voz, habla de cuando estaba en la cruz, agonizando. Dice Lucas, clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Puedes estar seguro y segura que cuando yo releía el tema, pensaba en esto. ¿Qué voz tendría Jesús? Ante la tumba de Lázaro, comprensible, porque era todavía un hombre joven, pero en la cruz, con todos los tormentos de la cruz, todavía alzó la voz, dio un grito ante la muerte de Lázaro. ¿Y cómo era este grito? Juan dice en el versículo 5 del capítulo que he leído: amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Era un grito de amor. Jesús amaba al hombre que llevaba 4 días muerto. Tanto es así que los judíos decían: mirad cómo le amaba. El amor siempre acude donde está el dolor. Donde está el dolor, allí está o debe estar el amor. Cristo, ante la tumba de Lázaro, dio un grito. Era el grito del amor. Ese grito, el eco de ese grito, llega hasta nosotros en el día de hoy, cuando he leído la Biblia. Jesús nos ama. Nos ama en la salud, nos ama en el dolor, nos ama en la muerte. Era el grito del amor. Era también el grito de la creencia. Cuando los discípulos dicen a Cristo que Lázaro había muerto, el Señor responde: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y a Marta le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
no solamente era el grito del amor, era el grito de la creencia. Le dice a la hermana del muerto: si crees, verás la gloria de Dios. Todos los que creemos entramos de lleno en este grito. Para la hermana del muerto era difícil cuando Cristo le dice: resucitará. ¿Tú crees en esto? Esta semana presencié en televisión un espectáculo que llevaba a la risa por lo absurdo que era. Un grupo de personas en California esperando allí la resurrección de Kennedy. ¿Dónde está el cuerpo? El cuerpo de Kennedy. Él no murió en California, murió en Dallas. Pero este grupo de evangélicos en California orando por la resurrección de Kennedy. Pero Cristo oró por la resurrección de Lázaro, cuando dice que aquella enfermedad, es decir, la muerte, no era para muerte definitiva, sino para que la gloria de Dios y el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Yo leo la Biblia a veces y tropiezo con versículos que, aún recurriendo a la razón, no los entiendo. Aquí dice que Lázaro tenía que morir para que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Cierto que después de la resurrección el Hijo del Hombre fue glorificado, pero ¿tuvo que morir Lázaro o murió porque le había llegado el destino de la muerte? Porque le había llegado su momento. ¿Tú crees que Cristo puede resucitar a los muertos? Amén. ¿Amén? Amén. Puede resucitarlos. Como le preguntó a Marta. Puede resucitar a los muertos. Y este es un buen momento para pensar en este mes de los muertos. El poder de Cristo alcanza a la tumba, alcanza a la resurrección de los muertos, porque Él fue el primero en resucitar de entre los muertos. Era un grito de amor, era el grito de la creencia y era el grito de la fe. Ante la tumba de Lázaro, el grito de Jesús era también el grito de la fe. Él simplemente dice a los que estaban allí: quitad la piedra. Quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Lo había oído el Padre? No, todavía no. Todavía Lázaro no había resucitado. Pero era el grito del amor, el grito de la creencia y el grito de la fe. Cristo estaba enteramente seguro de que Lázaro iba a resucitar por el poder del Padre. Es decir, se anticipó a la resurrección. Confió en el Padre. Hermanas y hermanos, qué lección para todos nosotros. Pedirle a Dios por un acontecimiento antes que el acontecimiento se produzca. ¿Cómo resucitó? Primero, manda quitar la piedra
que tapaba la tumba. Saben ustedes que a Jesús también lo enterraron de esta manera, con una piedra encima, y María Magdalena pensaba: ¿quién nos quitará la piedra? Primero, manda quitar la piedra. Segundo, alza los ojos al cielo. Todo lo esperaba del cielo. Todo lo esperaba del Padre. No esperemos nada de la tierra. No confiemos en lo que pueden aportarnos otros. Confiemos en el Padre. Amén. Amén. En el poder del Padre. Manda quitar la piedra, alza los ojos al cielo, da gracias al Padre, dice: te doy gracias porque ya me has oído. Todavía no lo había oído. Todavía Lázaro estaba muerto, estaba en la tumba. Pero, hermanas y hermanos, qué gran lección. No tenemos que esperar a que se lleven a cabo los acontecimientos por los cuales oramos, porque orando con fe, estos acontecimientos se producen. Ora al Padre y luego el milagro. Pero antes del milagro, ¿oramos nosotros de esta manera? La Biblia trata en muchos pasajes acerca de la oración. ¿Oramos así? Sin ver todavía el resultado de nuestra oración. Oramos pidiendo al Padre que nos cure, que nos dé un trabajo, que acuda a nuestra angustia, a nuestros dolores mentales. ¿Oramos así al Padre? Gracias te doy porque me has oído. Pero no lo había oído. Este es el grito de la fe. Él tenía fe total en que iba a resucitar a Lázaro, como ocurrió. Gritó diciendo: Lázaro, sal fuera. El grito del amor, el grito de la creencia, el grito de la fe, el grito de la resurrección. Jesús, ante la tumba de Lázaro, habla en voz alta. La hermana Marta, que era la que más cerca estaba de Jesús, el maestro dice: aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta: ¿crees esto? ¿Qué es morir eternamente? Morir eternamente es creer que la muerte da paso a la vida. Una muerte terrenal tiene luego una prolongación eterna celestial. ¿Crees tú esto? ¿Lo creen ustedes? Amén. ¿Qué significa amén? ¿Que sí? Sí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. Aquellos que mueren en Cristo van a la casa del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. ¿Qué importa el lugar? La casa del Padre no tiene habitaciones. La casa del Padre es tan inmensa como el cielo. Es tan grande como la eternidad. La casa del Padre es la casa que Él tiene preparada para nosotros. Y el apóstol Pablo lo explica mejor que yo. Dice Pablo: en un momento, en el tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, cuando los ojos están abiertos y cuando están cerrados por la muerte. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Qué trompeta será esta?
angelical, las trompetas del Apocalipsis, los ángeles tocando trompetas, será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Se dan cuenta cómo será nuestro paso de la tumba al cielo? Serán tocadas las trompetas y primero los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los creyentes que vivamos, en el supuesto de que sea mañana cuando ocurra este acontecimiento singular, nosotros los que vivimos seremos transformados. Ellos resucitarán todos. Nosotros seremos transformados. ¿Transformados cómo? ¿Qué texto? ¿Y qué preguntas? ¿Cómo seremos transformados? No lo sabemos. Yo quiero creer que somos transformados a la manera en que Moisés y Elías fueron transformados en el monte de la transfiguración con Jesús. Allí tenían un cuerpo celestial, transformados. Cuando Jesús venga, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Primero los muertos, nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos, resucitarán primero y los veremos. Y nosotros seremos transformados. Y dice Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Era el grito de la resurrección, era el grito de la fe, era el grito de la creencia, era el grito del amor y era el grito de la inmortalidad. Porque dice, el que había muerto salió. ¡Qué espectáculo! El que había muerto salió. Atadas las manos, como había sido enterrado, y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadle ir. Hermanas y hermanos, qué fácil es leer este pasaje. Pero ¿pueden ustedes asimilarlo en la mente? El grito de Jesús, Lázaro, sal fuera, y el que había sido muerto atado a las manos y con el sudario salió fuera. Llevaba 4 días muertos. Llevo mucho tiempo tratando de leer algún libro que me diga cómo fue la vida de Lázaro después de la resurrección. Pero no he encontrado. Y es porque nadie lo sabe. Nadie sabe cómo fue la vida. Pero ¿cómo sería la vida de este hombre? Sabiendo que había estado 4 días muerto y que Jesús lo había resucitado. Dice, dejadlo ir, que se vaya. Naturalmente iría a casa de sus hermanas. Que se vaya. Pero ¿qué sentiría Lázaro? Yo he estado 4 días muerto. No ha sido una muerte momentánea de la que yo he resucitado, no. He estado 4 días. De tal manera que mi cuerpo hería. Es lo que dice la hermana. Hiede ya. Lleva 4 días. 4 días enterrado y resucitado. Qué milagros hay en la Biblia. Qué grande es Dios. Amén. Qué grande es Amén. que resucita a los muertos. Era el grito de la resurrección y el grito de la inmortalidad.
Qué espectáculo. Para Dios un día es como 1000 años, dice el apóstol Pedro. Podemos llevar muertos 4 días, 40 días, 40 años, tal vez hasta 40 siglos. Y cuando llegue el día de la resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos transformados, y unos y otros arriba con el Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Porque es un acontecimiento único. Podemos llevar muertos 4 días o 40 días. Uno de mis autores favoritos es el norteamericano Hemingway, ya lo he dicho otras veces, Ernesto Hemingway. Cuando murió, el año 61, yo estaba en Londres estudiando periodismo y leí en el periódico inglés El Espejo de Maynor un artículo que decía: nuestro premio Nobel ya está con el Señor. Yo creo que el que escribió esto se anticipó, porque él se suicidó. La Biblia habla de varios casos de suicidios, el último de ellos Judas, pero Ernesto se suicidó. Era un hombre acostumbrado a venir a España porque quería ver la sangre en las plazas de todo. Era amigo de Dominguín y de Ordóñez. Pasaba temporada, escribió novelas sobre corridas de toro. Se iba a África a cazar animales. No se le pudo haber disparado la escopeta, como se dijo al principio, por un accidente. Él le dio un beso a la mujer que vivía en la planta baja de la casa, a María, le dio un beso, se subió a la segunda planta, donde estaba el dormitorio de él, y las escopetas, cogió una escopeta y se pegó un tiro. Hemingway, yo tengo toda su obra, escribió un cuento. Ya sé que este cuento lo he dado a conocer en otras ocasiones, pero no se preocupen ustedes si yo repito una idea o si repito un mensaje. Moody decía que había predicado 50 veces sobre el texto de Juan 3:16, y cuando yo repito un mensaje hay algunos que lo recuerdan, y para mí es una gloria que después de meses todavía recuerden lo que hablé meses atrás. De Hemingway yo he dado a conocer el cuento. Se llama El cuento En un lugar limpio y bien iluminado. Lo escribió el año 1927. El cuento es una reforma a su manera del Padre Nuestro. Lo tengo aquí escrito, lo que dijo Hemingway sobre el Padre Nuestro. Hemingway confesaba que había aprendido a escribir leyendo la Biblia, pero cuando él fue mayor no la respetó mucho. En este cuento reescribe a su manera el Padre Nuestro y dice: nada nuestro que estás en la nada, nada sea tu nombre, venga a nosotros tu nada, y hágase tu nada, así en la nada como en la nada. La nada nuestra de cada día, dánosla hoy, y perdona nuestras nadas, así como nosotros perdonamos a nuestras nadas, y no nos dejes caer en la nada, pues líbranos de la nada. Amén. Nada. Había leído Hemingway Juan capítulo 11. Nada después de la muerte.
sería para suicidarnos todos. Un suicidio colectivo, universal. Si la tumba fuera la última palabra en nuestra vida, sería totalmente irracional. Dios, dice Génesis, nos creó a su imagen. ¿Cómo? ¿Muere Dios? No. ¿Muere? No. Si somos creados a su imagen y semejanza, nosotros tampoco morimos. Amén. Gloria a Dios. Nosotros resucitaremos Amén. como resucitó Lázaro. Amén. No crean ustedes en la nada. Después de la muerte hay un más allá glorioso. Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Este versículo siempre me ha llamado la atención. Se cita mucho la primera parte, no se cita la segunda. La primera parte dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Pero recuerdan ustedes la segunda parte? ¿Cómo es? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y Pedro dice, él nunca mintió, ni hubo engaño en su boca. Si no hubiera Padre, si no hubiera morada, si no hubiera cielo, si no hubiera eternidad, él no nos lo habría dicho. Pero lo que él dice es, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees eso? Amén. ¿Todos vosotros lo creéis? Amén. Aunque estéis muertos, viviréis. Amén. Aunque estemos muertos, viviremos. Amén. Es palabra de Cristo y esta palabra es la que nos consuela. Y esta palabra Cristo la pronunció en voz alta, dando un grito, el grito ante la muerte. La vida consiste en dos gritos. Al nacer gritamos, y si no gritamos nos pegan en el culete para que gritemos. Nos pegan. Al morir gritamos también en la agonía. Dos gritos. Pero Cristo habla de 5 gritos ante la muerte. Que Dios os bendiga. Amén.